Llegó a ser conocido como el primer influencer fitness de la historia. Alguien que le enseñó al mundo que el fitness también podía ser moda y que definitivamente también nos enseñó que el uso de farmacología en el mundo fitness llega a cobrar precios muy caros. En un rincón del tiempo nació Aziz Sergeyevich Shaversian, mejor conocido en el mundo como Sis. No fue un niño destinado desde el principio a la grandeza de los reflectores ni a la admiración de miles, al contrario. Su primer batalla fue íntima, silenciosa, librada por el reflejo, ese espejo que para muchos es reflejo, para él, verdugo. Veía en su imagen no la posibilidad, sino la carencia. Su cuerpo delgado y frágil, ajeno a total fuerza y poder, que él tanto admiraba en Frank Zane y en el poderosísimo Arnold Schwarzenegger. La inseguridad fue su primer sombra, un fantasma que se posaba en su hombro cada vez que se comparaba con los demás, pero en la fragilidad germina a veces una semilla ardiente, la necesidad de transformarse, la necesidad de transformarnos. Y es ahí donde su historia comienza a erigirse, no como la de un niño común, sino como la de un espíritu que decidió forjarse desde el dolor. El gimnasio se convirtió en su templo, las pesas en su cruz y su redención. Cada levantamiento era un acto de resistencia, no contra el hierro, sino contra sí mismo, contra ese niño inseguro que lo perseguía desde la niñez. Sis descubrió que su cuerpo podía formarse y moldearse como el arte, como esculpido, y esa escultura personal halló un lenguaje que trascendía las palabras, un arte físico capaz de ser admirado universalmente. Su torso, sus brazos, sus músculos en expansión se convirtieron en símbolos de libertad. No era solo carne endurecida, era la manifestación física de un alma que había decidido no doblegarse más ante la inseguridad. Así, su cuerpo fue creciendo, pero también lo hizo su presencia, su carisma, su modo de admirar la vida con una mezcla de ironía, irreverencia y determinación que terminó cautivando al mundo del internet. No fue simplemente el fisicoculturista amateur que perseguía la estética, se convirtió en un artista del cuerpo y del espíritu, y en esa transformación encontró un espejo para miles de jóvenes en todo el mundo, ya que aunque en un principio su meta iba a la admiración de las mujeres y el respeto de los hombres, se dio cuenta y encontró en el gimnasio una pasión. Ellos veían en Sis no solo músculos, sino el retrato de un muchacho que se rebelaba contra la mediocridad y contra la vergüenza de sentirse menos. Su figura, su sonrisa despreocupada, sus bailes tan llamativos e inclusive hasta su sonrisa despreocupada, sus gestos llenos de arrogancia juvenil y sobre todo su tan característico baile, se convirtieron en un himno para quienes buscaban en el hierro una nueva identidad. Sis no hablaba desde la cima de un podio, no era un campeón de competencias oficiales, su grandeza residía en otro lugar, en la autenticidad de su mensaje. Todos podemos ser dioses, parecía decir, no un dios inalcanzable, sino un dios construido desde el esfuerzo, desde la disciplina y el sacrificio. Su vida fue un recordatorio de que incluso el más débil podía reinventarse, que el cuerpo humano no era prisión, sino posibilidad. Sin embargo, tras esa luz vibrante existía la penumbra. La exaltación de la estética puede convertirse en una cárcel e inclusive nuestro motivo para morir. Lo que comenzó como liberación fue también prisión. Las redes sociales, los seguidores, la constante necesidad de representar el ideal de perfección tejieron en su vida una red de expectativas. Detrás de su sonrisa desafiante y de sus bromas, se escondía un hombre que cargaba con un peso mayor que cualquier barra de gimnasio, el peso de sostener un mito. Y aquí surge la paradoja, aquello que lo liberó fue también lo que lo ató. El gimnasio que le dio alas se convirtió en exigencia, la imagen lo transformó en referente, lo arrastraba a mantener un estándar imposible. Su vida pública, la constante superación del cuerpo, el perfeccionamiento sin descanso, el culto a la estética como religión moderna, y en ese culto, como en tantos otros, los sacrificios podían ser extremos. El uso de sustancias, la búsqueda de atajos, el deseo de acelerar lo imposible, hicieron que se entrelazaran en su historia. La sociedad aplaudía el resultado, pero ignoraba el costo, y así, la figura de Sis se tornó en metáfora de nuestra época. La obsesión por la apariencia, el hambre de validación, el deseo de inmortalidad en un mundo efímero. Su muerte llegó prematura, como un golpe que nadie esperaba. En un viaje, lejos de esas luces y de las cámaras, su corazón se detuvo. Tenía apenas 22 años y su partida dejó una estela de asombro, de tristeza, de mitificación. Murió el hombre, pero nació la leyenda. La noticia de su muerte fue todo un eco que atravesó foros de redes sociales, gimnasios, de todo el mundo. Jóvenes que nunca lo conocieron lloraban como si hubieran perdido un amigo cercano, y de algún modo lo era.
En cada uno había encendido una chispa. Cis representaba la promesa de que cualquiera podía reinventarse, que la fragilidad no tenía por qué ser sentencia. Su vida era un manifiesto. Si yo pude, tú también puedes. Pero con su muerte nos obliga a reflexionar hasta qué punto la búsqueda de perfección se convierte también en una condena, en una cárcel que puede ser peligrosa. La historia de Cis es también una advertencia sobre los límites humanos, sobre los riesgos de confundir el ideal con la obsesión. Hoy su figura sigue viva, en videos, en frases, en fotografías que circulan como reliquias modernas. En ellas se conserva su sonrisa burlona, sus músculos tallados, su actitud desafiante. Para muchos sigue siendo un dios, un mártir del gimnasio, un ícono de motivación. Pero para quienes se atreven a mirar más allá, su vida también es un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Cis encarnó la dualidad de lo humano, la capacidad de elevarse por encima de la inseguridad y al mismo tiempo la fragilidad que nos recuerda que somos finitos. Su cuerpo fue un templo, pero su corazón fue mortal. En su historia resuena la lección de que el culto al cuerpo sin equilibrio puede costarnos la vida misma. Si analizamos su recorrido con la mirada de la psicología, descubrimos capas más profundas. En su niñez, la inseguridad física sembró el terreno del narcisismo defensivo, construir un yo idealizado para proteger al yo vulnerable. Su transformación corporal no fue solo un acto estético, sino también un mecanismo psíquico, una manera de sobreponerse a la herida narcisista. Ese yo musculoso, esa armadura, pero también máscara. En su juventud esa máscara se convirtió en identidad. El yo real y el yo ideal se confundieron hasta que sostener la máscara se volvió obligación. Y ahí radica el drama psicológico, cuando el yo deja de ser libre y se somete a la tiranía de la imagen. Cis fue amado por su autenticidad, pero esa autenticidad estaba constantemente bajo amenaza de convertirse en personaje. Su muerte desde esta perspectiva no solo es biológica, es también un símbolo de colapso de esa tensión. El cuerpo no pudo sostener la exigencia del mito, y en ese colapso encontramos una verdad dura. La vulnerabilidad nunca desaparece cuando no se trabaja, solo se transforma. Cis permanece como un arquetipo moderno, un Prometeo de gimnasio que roba el fuego de la estética para dárselo a los mortales. Pagó el precio de esa osadía, pero dejó un legado que sigue ardiendo. En cada joven que se enfrenta al espejo con la intención de cambiar, hay un eco de su historia, hay un pedazo de Cis. En cada levantamiento de pesas que busca más que fuerza, que busca identidad, resuena su nombre. La vida de Cis es poesía trágica, un niño frágil que se transforma en un dios que muere joven, un mito que sobrevive al hombre. Nos enseña que la psicología no puede ignorar al cuerpo, ni el cuerpo ignorar la psique. Somos ambos, carne y símbolo, músculo y emoción, fortaleza y fragilidad. Y quizá, al recordarlo, lo más valioso no es imitar su cuerpo, sino comprender su lucha, entender que la inseguridad puede transformarse en un motor, pero también en una condena, si no hallamos equilibrio, que el verdadero poder no está solo en los músculos, sino en la capacidad de aceptar nuestra vulnerabilidad. Cis murió joven, pero su eco sigue recordándonos que cada transformación es posible, que incluso desde la sombra más oscura podemos buscar luz, pero también nos advierte que el fuego, si no se controla, puede consumirnos. Y en ese delicado equilibrio entre grandeza y límite, entre libertad y obsesión, se encuentra la lección final de su vida. Un joven que desafió su destino, que se reinventó en mito, que murió desafortunadamente en el auge de su brillo, y que hoy nos habla desde la memoria colectiva. Vive intensamente, transforma tus inseguridades, pero nunca olvides que incluso los dioses llegan a morir.